Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Miriam Heredia y el día de hoy me encuentro con una mujer de fe. Estamos con Isabel Noria y hoy nos va a mostrar el camino que le llevó a la fe que ella profesa ahora. Gracias por la invitación, Miriam. Y aquí estoy para hablarte un poco de mi vida, cómo Sí, llegué a los pies del Señor. así es, Isabel, agradecidos también por haber aceptado nuestra invitación. Queríamos saber, conocerte un poquito más, ¿qué te inspiraba a ti de chiquita? ¿Cómo eras cuando eras niña? ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, yo vengo de una familia hermosa, ¿no? Que tengo mis padres todavía vivos. Somos tres hermanos y de niños éramos inseparables. Y yo era una niña muy alegre, era una niña muy inventora de juegos. Estaba inventando juegos, siempre estaba dando rienda a mi creatividad, ¿no? No jugaba mucho con muñecas. Mis padres tenían una casa con huerta antigua y ahí jugaba al circo, jugaba a la casita, Qué a la lindo. cocinita y eso era, ¿no? Todos los días inventaba un juego. Muchas veces también sacaba las sábanas de mi madre, que las tenía en un baúl bien almidonadas y las ponía como carpa y ahí hacía encima de un árbol, Las ¿no? famosas casitas. Las casitas y ahí hacía un circo, invitaba a todos y cobraba las entradas Ah, todavía, mira. con hojas del Ya, jardín, ¿no? Ese era el en el dinero dinero. y yo actuaba de payaso, mi hermana de malabarista, mi Ah, hermano y mira, así qué todos íbamos lindo. actuando, ¿no? Isabel, de allí sé que tienes familia. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo fue esa vida familiar? Bueno, ¿A qué edad lo empiezas? yo me casé muy jovencita, ¿no? Y tuve al año a mi hija Fabiola, y a los 11 meses tuve a mi otro hijo llamado Luis, casi mellizos. Mira. Tengo dos hijos, eh, tengo ahora tres nietos, que son hermosos, pero hace 25 años yo me divorcié, ¿no? Y es así como yo llego a los pies del Señor. Mira, Sí. en esa parte te gustaría compartir cómo fue que sentiste el llegar a buscar al Señor. ¿Qué pasó tan fuerte que tenías que buscar ese camino espiritual? Yo creo que sirvió mi divorcio. Yo sé que el divorcio no viene de Dios, ¿no? Eso lo sé ahora, pero en esa época no. Yo tuve un divorcio muy doloroso, con muchas injusticias, pero en el interín yo empecé a ser papá y mamá de mis hijos, ¿no? Porque por primera vez yo empecé a vivir sola con mis dos hijos, que eran pequeños, pero iba a un lado, iba a otro lado, lo llevaba a un psicólogo, lo llevaba a otro psicólogo, les ponía clases de todo, terapias para que mis hijos superen, porque a ellos también les afectó el divorcio. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? Yo tenía 27 años, Jovencita. ¿sí? Y mis hijos 7 y 8, o 8, 9, 7 y 8. Y finalmente alguien me presentó al Señor, fue en el colegio de mi hija, que fui a un Sport Day, y hay una mamá del colegio, me habló del Señor, me habló de la maravilla que es estar en el Señor. Al comienzo como que me rehusé, no me cuadraba mucho la idea, ¿no? Pero a medida que ella me iba presentando este evangelio bendito y precioso, yo empecé a entender lo que es la salvación. Y ese día recibí al Señor en mi corazón, un 18 de octubre de 1997, el 97, conocí al Señor y desde ese día yo era una persona que me leía mucho las cartas, que iba de donde una bruja, otra bruja, para ver qué me iba a suceder, ¿no? Pero Dios realmente ese mismo día me sacó de ahí, porque cuando yo me convertí al Señor me, me hablaron, ¿no? De que yo me tenía que arrepentir de mis pecados y yo realmente me consideraba una persona buena, que no tenía pecados, pero era pecadora, ¿no? Ya el hecho de leerte las cartas trae una maldición a tu vida y yo estaba llena de maldiciones por causa de mi ignorancia. Pero Dios en su bondad, en su amor infinito, el Señor me mostró a través de su palabra que no le es permitido al hombre consultar ni a agoreros, ni a brujos, ni pasar a su hijo por fuego. Todo eso yo había hecho. Y ese día es como que la palabra había entrado a mi corazón y yo decidí dejar. Y mi hija me decía, yo siempre te decía que no lo hagas, ¿no?
Bueno, y desde ese día yo empecé a leer la Biblia. ¿Qué edad tenía tu hijita cuando te dijo eso? 9 años, Mira. 8 o 9 años, por cumplir 9, Fabiola. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Ese día mi vida cambió completamente, dio un giro de 360 grados, porque Dios te cambia. Yo quería irme rápido de ese lugar para comprar una Biblia, pero Dios ya tenía preparada una Biblia para mi hija, una Biblia para mí, una Biblia para esta otra amiga y su hija. Y yo empecé a entender que mi hijo todavía no era salvo. Entonces volví con mi hijo el día lunes, esto fue un sábado, y el día lunes volví con mi hijo para que él también entregue su vida al Señor. Y ahí le empecé a hablar a mi mamá, a mi hermana, a mis hermanos y a quien podía, ¿no? Yo le hablaba de este amor tan grande que Dios tiene con las personas, porque Dios quiere que todos lleguemos a ser salvos. Y la manera de ser salvos es entregando tu vida al Señor, reconociendo que eres un pecador y recibiendo al Señor en tu corazón, ¿no? Esa simple oración es la que te da entrada al reino. Así es que yo llegué a los pies del Señor. ¿Qué edad tenías ya ahí? Ahí tenía 27 años. 27. Ah, ya, o sea, estábamos en el inicio. No, todavía. 28. Ya, un año. 28, un año, sí, 28 años. Y realmente mi vida cambió por completo. Nunca más volví a ser la misma persona, nunca más volví a consultar a las brujas, ¿no? Y me arrepentí de todo y el Señor provocó en mi corazón hambre y sed de su palabra. Empecé a leer la Biblia, acabé de leer la Biblia en 3 meses, rápidamente, ¿no? Después se abrió un estudio, me fui también a Jerusalén, me bauticé en el Jordán, abrí un grupo bíblico aquí en mi casa y 3 años estudiamos Génesis en un grupo precioso. Y el Señor me empezó a usar con los niños, empecé a ser maestra. ¿Tu inicio fue con los niños? Con los niños, a ser maestra de niños, después pasé a ser maestra de adolescentes, hasta que el Señor, después de 9 años de caminar con Él, el Señor me ungió de pastora, ¿no? Así fue. ¿Cómo se llega a ser pastor o pastora en tu caso? ¿Cuáles son los requisitos? No hay requisitos para ser un pastor, simplemente hay 5 ministerios, los 5 ministerios son del Señor, ¿no? Y Dios pone uno de esos ministerios en tu corazón. En mi caso puso el de pastor, ¿no? Y el de maestro también un poco de evangelismo, todo eso, ¿no? Y yo caminaba de esa manera con el Señor y en una ocasión vinieron unos profetas de Estados Unidos y estaban buscando una persona un intérprete de inglés a español, y estaba con mi mamá, mi amiga, y querían que yo vaya, pero yo no hablo inglés, y entonces fue mi amiga con mi mamá a este viaje misionero, y cuando volvieron, yo hice una comida acá en mi casa para ellos, y es así como todos eran profetas, se movieron en eso, y me dijeron que es ser un pastor, ¿no? Un pastor tiene ovejas que le siguen. Entonces, ¿tú qué eres? Y así como que me hacían entender. Ya. Pasó 3 meses, escribieron una carta diciendo que el Señor les había mostrado que me debían de ungir de pastora. Y así que ellos vinieron nuevamente de Estados Unidos y fue en Huánuco donde me ungieron de pastor, ¿no? ¿Y qué es ungir? Ajá. Ungir es separarte para la obra del Señor, ¿no? Para el servicio del Señor. Es así que yo vengo a ejercer el pastorado. Después el Señor mandó otra cobertura al pastor Napoleón Kauma, que es la cobertura de la Iglesia Palabra de Vida, donde yo pastoreo. Y bueno, empezaron a suceder milagros. El día que el Señor me ungió de pastora, realmente dones que no los tenía empezaron a fluir, como sanidad y como discernimiento, como cosas que yo no tenía, ¿no? Eso es lo que hace el Señor cuando te unge, ¿no? O sea, tú empezaste a sentir nuevas experiencias para dar al prójimo. Exactamente, nuevas experiencias que no las tenía, que las había leído en la Biblia, pero que no las tenía. ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo ya tienes de pastora? Bueno, ahorita tengo 16 años pastoreando una iglesia hermosa que el Señor la puso, ¿no? Y esta iglesia es una iglesia que tiene
niños, que tiene adolescentes. Ahora estamos por las redes también, ¿no? Palabra de vida. Palabra de vida. ¿En qué se basa la iglesia Palabra de Vida? El Señor me dio ese nombre, para poner ese nombre, porque iba a salir palabra de vida para el prójimo, ¿no? La palabra de Dios es espiritual, y cuando nosotros la escuchamos, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos la palabra nos vamos llenando de fe, y eso es lo que el Señor puso para esta iglesia, ¿no? Y tuvimos que ponerle Dahuel, increíble, porque Dahuel en traducirlo a español es el pozo de la palabra de vida, ¿no? Porque ya había una iglesia con el nombre de Palabra de Vida acá en Perú. Okay. Pero a Dios le plació poner Dahuel Palabra de Vida. En todo este trayecto que estás liderando a una iglesia, ¿cuáles son los mayores retos que has tenido que enfrentar? Muchos retos, muchos retos. Uno de ellos fue el más fuerte, creo que fue el de la pandemia, ¿no? Porque de un día a otro tuvimos que cerrar la iglesia. Claro. Y meses antes ya teníamos Torah en vivo. Es por eso que la iglesia ha sobrevivido, porque empezamos a reunirnos, y yo justo había sacado la cámara y para poder filmar Torah en vivo, ¿no? Así sobrevivimos. Después también uno de los retos fue cómo tener a la gente completa en plena pandemia, que no se enfríe, ¿no? Sí, pues. Y teníamos un grupo de WhatsApp, y en este grupo de WhatsApp el Señor me dio, porque eso fue de Dios, que me lo dio en el corazón, que forme grupitos de 3 o de 4 personas para llamarnos todos los días a las 6 de la tarde y orar. Y yo pensé que iba a ser 15 días, un mes, 2 meses, pero esto se prolongó hasta el día de hoy. Nosotros seguimos en Victoria con nuestros altares de oración a las 6:30 de la tarde, y ahí estamos orando, y la iglesia se ha vuelto una iglesia de oración, una iglesia que sabe clamar al Señor, y eso es lo que nos ha mantenido juntos. Ahora estamos nuevamente congregándonos presencialmente. Y también ha habido retos, creo, ¿no? Ha habido retos, porque al comienzo alquilábamos un hotel, ¿no? A veces el hotel no nos quería alquilar, nos cambiaba de salas, y así hemos estado desde enero. Pero hoy les puedo decir que Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, y Dios nos ha dado una casa hermosa que pronto la estaremos inaugurando para volver a congregarnos como Iglesia Palabra de Vida, tanto con los jóvenes, con los niños, con los adultos, haciendo Shabbat. Pero lo más lindo es que el Señor es tan grandioso que nos ha hecho crecer. Ahora tenemos las redes, y no solamente tenemos Torah en vivo, también tenemos el Zoom de los jóvenes y el Zoom de los niños. Y Dios nos ha regalado una preciosa joven llamada Carolina, que es la que ahora sale haciendo reels, no sé ni lo que es, pero ella es la que edita, hace, ¿no? Para hacer la publicidad de la iglesia. Invita también a las personas, y eso también ha traído muchas personas a la iglesia. Isabel, ¿cómo te sientes tú siendo madre de 2 pequeños, con lo que ya nos has contado? Ahora, ¿cómo te sientes, no? ¿Qué has visionado o has retrocedido en el tiempo y decir, qué fortalezas tuve en mi vida para estar ahora donde estoy, ¿no? ¿Qué es lo que más sientes que tuviste que poner de ti? Bueno, cuando yo me convertí al Señor puse el 100% de mí. Nunca le he dado al Señor a medias, ¿no? Hasta el día de hoy yo siempre le he dado todo. El 100% de mi tiempo, el 100% de mi casa, el 100% de todo, ¿no? He podido criar a mis hijos en la palabra del Señor, y tengo el fruto, que es Fabiola, que también es una joven preciosa, mi hija, que es una ayuda increíble en la iglesia, ¿no? Ella también es una maestra, enseña a los niños, es una joven de oración, y ese es el fruto, ¿no? Y espero que mis nietos también vengan pronto a los caminos del Señor. Claro, tú sabes que muchas mujeres a veces tenemos que pasar por este dolor, ¿no? A veces de dejar que la familia pueda romperse, ¿no? En este caso, para las personas, hombres o mujeres que están en este trayecto, de repente pasando por estas circunstancias, ¿qué les puedes decir? Que yo les puedo decir que el Señor es la solución a todo, ¿no? Dios en su palabra promete que Él estará con nosotros hasta el fin,
Y yo puedo dar fe de eso. El Señor nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado, nunca me he sentido sola. Y siempre me preguntan eso, ¿te has sentido sola? No, nunca me he sentido sola, ¿no? Y sé que eso viene del Señor, viene del Señor, y el Señor es bueno. El Señor tiene la capacidad de llenar cada vacío del corazón. Eso es, el Señor tiene esa capacidad de llenar cada parte que tu corazón necesita. En ese aspecto, cuando yo quiero llenar todo esto que tú me transmites, yo lo que tengo que hacer es conocer más de su palabra, ¿cierto? Sí. Para no sentir o sentirme fortalecida, amada, sin dejar de lado pues a los hijos, en este caso, ¿no? Claro, Dios es un Dios de orden, ¿no? Y la palabra es tan completa que te deja, la palabra realmente es un testamento, un manual para los hijos, ¿no? Y Dios, ¿cómo se va a dar a conocer? Dios se va a dar a conocer a nuestra vida a través de su palabra. Esa es la manera. Entonces, la palabra misma dice que es un testamento. Y un testamento, para nosotros poder heredar lo que está en el testamento, tiene que haber una muerte. Yeshua, el Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo que morir en la cruz del Calvario para nosotros poder tener el testamento. Yo tengo el testamento y todo lo que el Padre me ha heredado es mío, ¿no? La palabra está llena de promesas, llena de palabras de ánimo, llena de palabras de vida, que simplemente el hecho de leer la palabra está sanando tu corazón, lo está restaurando y te estás llenando de su presencia, de su amor, de su palabra que transforma los corazones, ¿no? Y eso es, hay un comienzo con el Señor, ¿no? Y el comienzo es entregándole tu vida a Él, ¿no? Muchas gracias, Isabel, de verdad. Pocas veces que te he podido acompañar. Estamos en nuestra secuencia Cómo nos conocimos, y Isabel es una persona que he conocido a través de una persona muy querida también, y de verdad me encanta escucharte, esa paz que puedes transmitir a los que te seguimos. De verdad te admiro mucho, y gracias también por permitir estar cerca de ti en esta labor que tú estás realizando en estos momentos. Muy agradecida también, Isabel, por ello. Gracias a ti, Miriam, por esta entrevista tan linda. Espero que les sirva a muchos, ¿no? Y el mensaje final es: entrega tu corazón al Señor. Y si quieres acompañarme con una oración, porque muchos capaz se preguntan cómo entrego mi vida al Señor, Así ¿no? es, claro. Y yo les invito a hacer esta oración conmigo, ahí donde tú estás. Dios te va a tocar, Dios alcanza aún por las redes, ¿no? La oración es la siguiente: amado Dios, yo te doy gracias en esta mañana en que vengo a tus pies, Señor, tal como estoy. Esta oración la tienes que repetir conmigo. Amado Dios, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú has muerto en la cruz por mí, que tú has dado tu sangre bendita y preciosa en esa cruz para lavarme de todo pecado. Hoy te pido que limpies, que laves mi corazón de todo pecado. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te invito a que tú entres a vivir en mí. Te entrego mi vida y te recibo como mi único Señor y Salvador. Amén. Amén. Esa es la oración. Amén. Muchísimas gracias, Isabel, por compartir con todos nuestros seguidores palabra de vida. ¿Y a qué número te pueden buscar? Bueno, nosotros estamos en Iglesia Dahuel Palabra de Vida. También me pueden encontrar en el celular 950-611-277. Bien, muchísimas gracias, Isabel. Gracias a todos nuestros seguidores por estar allí, por que tengan y puedan conocer más de la palabra de Dios. Y inspírense aquí con Isabel Noria, que de verdad es una gran mujer, y se lo recomiendo a todos. Gracias nuevamente. Gracias. Nos despedimos. Bye, bye.